Me soplaron que hay un hermano, el hermano Olmos, no sé dónde está, ahí. Hace muchos años que él venía, así que lo recibimos con un gran aplauso. La bienvenida de siempre. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Una alegría verte. Qué bueno es tener a los hermanos, contar con ellos. Buenísimo. Bueno, quería compartir con ustedes algo que Dios viene poniendo en mi corazón hace ya algunas semanas, diría. Voy a desenchufar un poquito acá. Así no se vuelan las hojas. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Prestemos atención a las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nuestros huesos, dice. Así nos enseña, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús. El pasaje que quiero leerles está en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 13. Después, en casa, pueden volver a leerlo, sería muy bueno. Bueno, nos saludé a los hermanos del Zoom, que Dios los bendiga mucho, qué lindo verlos, aunque sea a la distancia, pero es muy bueno saber que están ahí, que estamos juntos. Así que bueno, vamos a leer el capítulo 13 de Primera de Reyes y prestemos atención. Dice, el Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara en contra del altar. Él dijo, altar, altar, el Señor te dice, la familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder realmente. Dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. Él dijo, este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que está en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios. Dijo, arresten a ese hombre. Pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. El altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. Esta fue la prueba que el Señor había prometido. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios, por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, no iría contigo
ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Seguimos. Dice, había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Sus hijos le contaron lo que había sucedido con el altar de Betel y lo que el hombre de Dios le había dicho al rey Jeroboam. El profeta viejo dijo, ¿por cuál camino salió? Y le mostraron cuál era el camino que el profeta de Judá había tomado. El profeta viejo pidió que ensillaran su burro. Así lo hicieron y se fue. El profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El hombre de Dios contestó, sí, soy yo. Entonces el profeta viejo le dijo, por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó, no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Entonces el profeta anciano dijo, pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo, un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él. Mientras todavía estaban en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta. En voz alta le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no lo obedeciste. No hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde se sepulta a tu familia. El hombre de Dios terminó de comer y beber. Entonces el viejo profeta le ensilló un asno y el hombre de Dios se fue. Mientras iba de regreso, un león lo atacó y lo mató. El cuerpo del profeta quedó ahí y el asno y el león se quedaron parados junto al cadáver. Otros viajeros pasaron por ahí y vieron el cuerpo y el león parado al lado. Así que los hombres fueron a donde vivía el viejo profeta y le contaron lo que habían visto en el camino. Cuando el viejo profeta escuchó esto, dijo, ese es el hombre de Dios que no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor mandó un león para matarlo, tal como el Señor le había dicho. Entonces el profeta les dijo a sus hijos, ensillen el asno, y ellos lo ensillaron. Cuando el viejo profeta encontró el cadáver, el asno y el león estaban todavía parados cerca del cuerpo. El león no se lo había comido ni había herido al asno. El profeta puso el cadáver arriba del asno y lo regresó a la ciudad para lamentar su muerte y sepultarlo. Sepultó al hombre en el sepulcro de su propia familia y lo lamentó diciendo, «Ay, mi hermano, siento lástima por ti». Así, el profeta viejo sepultó el cadáver y les dijo a sus hijos, «Cuando me muera, pónganme en el mismo sepulcro y coloquen mis huesos en el mismo lugar junto a los de este hombre».
con certeza se cumplirá lo que el Señor habló por medio de él contra el altar que está en Betel y contra los otros santuarios que están en las ciudades de Samaria. Y termina el relato diciendo: después de esto, Jeroboam el rey, no cambió su conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo a gente de cualquier tribu para que fueran sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Le daba autoridad de ser sacerdote de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Fue este asunto lo que ocasionó que la dinastía de Jeroboam pecara y lo que finalmente la llevó a ser destruida y a que desapareciera de la faz de la tierra. Amén. Un poquito extensa la historia, pero necesaria leerla y reflexionar la palabra de Dios para nuestras vidas. Yo quería tal vez separar en partes esta historia, ¿no? Hay una primera, segunda y una última pequeña parte, ¿no? Como escuchamos, la historia describe a un hombre de Dios. Hombre de Dios y profeta, en este caso, es lo mismo, ¿no? Está traducido de esa manera, pero es lo mismo. ¿Y qué era un profeta? Un profeta, en el Antiguo Testamento, era quien hablaba de parte de Dios al pueblo o a alguna persona en específico, ¿no? Hoy en día, para aclarar esto, ¿no? El ministerio profético sigue, hay profetas dentro de la iglesia porque en el Nuevo Testamento nos enseña eso, que en la iglesia Cristo levantó apóstoles, pastores, maestros, profetas, ¿no? Así que, pero es importante tener en cuenta que también nos deja bien clara la palabra, en Hebreos sobre todo, que antiguamente el Señor había hablado a los padres por los profetas, pero que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué traía el profeta? Una revelación de Dios, ¿no? Parcial. Pero ahora nosotros en Jesucristo tenemos la revelación completa de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad, nos dice, ¿no? Así que por eso dice, en otro tiempo Dios ha hablado a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Para tener claro. Pero bueno, estamos en el Antiguo Testamento y con esta historia. Así que hay un hombre de Dios, o un profeta, como quieran llamarlo, que tiene un encargo de Dios, específico, ¿no? Instrucciones específicas para este hombre de Dios de ir a tal lugar y dar una palabra precisa, ¿no? Algo que Dios iba a ejecutar, iba a llevar adelante, ¿no? Así que esto sucede, este hombre lleva ese mensaje, un mensaje muy claro y muy preciso de parte de Dios, ¿no? No es que él andaba medio dudando, ¿no? Sino que era un mensaje claro. Él no tenía que agregarle nada ni sacarle nada. Así como lo recibió, tenía que darlo, ¿no? Y así lo hizo, efectivamente, ¿no? Por lo menos en una primera fase, ¿no? Me llamó un poco también la atención el efecto que causa, ¿no? Cuando él da el mensaje de Dios.
Dice que llega, estaba el rey apoyado en el altar y este hombre de Dios da una palabra dura al respecto, ¿no? Este altar va a ser destruido y sus cenizas se van a desparramar, ¿no? Este altar están ofreciendo un sacrificio que no agrada a Dios, por eso va a ser destruido. Y estaba ahí el rey, ¿no? Apoyado. Cuando escucha, quita las manos del altar para señalarlo a él y dice, métanlo preso. ¿No? No fue el mejor efecto que dio la palabra al principio, ¿no? Pero también vemos cómo en eso Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa al rey? Se le paraliza el brazo, ¿no? Y ahí el mismo rey le pide que por favor le pida a su Dios que lo sane. Así que este hombre de Dios ora a Dios y él se sana. Y claro, en agradecimiento a esto, Jeroboam lo invita, ¿no? A su casa. Quiere como recompensarlo de alguna manera, ¿no? Cambió ahora su mirada sobre este mensajero, ¿no? Entonces le dice, ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo, ¿no? Atractiva la oferta, ¿no? El ofrecimiento. Pero el hombre de Dios, continúa el relato, le respondió al rey, no iría contigo, ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. Fíjense qué claro que tenía este mensajero la actitud que él tenía que tener frente a esa situación, ¿no? Le dice, no iría, como diciendo, ni aunque me mejoraras la oferta, ¿no? No voy ni iría, por más que me ofrezcas, no un regalo, la mitad de tu reino, la mitad de tus posesiones. Así de clara fue la respuesta de este hombre de Dios, ¿no? Y dice, el Señor me dijo, y acá vemos que Dios le había encargado una palabra para otros, pero también Dios le había dado palabra para él de lo que tenía que hacer. Y acá lo empieza a contar, ¿no? Y dice, el Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vive. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Y hasta acá la primera parte del relato para mí, ¿no? Un mensaje claro, dado con claridad, con precisión, en obediencia, ¿no? Y comienza el regreso de este hombre de Dios, ¿no? De su misión. Pero todavía no había terminado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Dice, había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Entonces se ve que sus hijos presenciaron toda la situación y le contaron a este profeta viejo todo lo sucedido. Y este dijo, ensíllenme el burro. Así lo hicieron y salió a buscarlo. Y lo encuentra debajo de un roble, dice. Y le pregunta, ¿eres tú el hombre de Dios? Sí, yo soy, le dice. Bueno, yo te invito a mi casa, le dice, a que comas, bebas, que descanses, ¿no? Y
este hombre de Dios le dice lo mismo, le dice no. Le dice, por favor, ven a casa conmigo, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó, dice, no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Ahora yo notaba una diferencia, aunque le contesta lo mismo, notaba una diferencia en la contundencia en cómo responde, ¿no? Cuando estaba en ese momento donde Dios había intervenido y él vio con claridad y no le quedaban dudas, ¿no? Cuando el rey, el mismo rey, le ofrece, ¿no? Hospedarlo, comer, un regalo, él no da ninguna posibilidad para que eso tenga lugar, ¿no? Él dice, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Pero ahora uno nota como que en esa respuesta no hay tanta contundencia, ¿no? Fíjense que no le dice, no, ni siquiera, ni aunque, no, ahora dice, no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste, ¿no? Más tranqui la respuesta, ¿no? Entonces el profeta anciano dijo, pero yo también soy un profeta como tú. Era verdad, era un profeta, el viejo profeta, ¿no? Le mintió diciendo, continúa el relato, un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él. Y me llamaba la atención esto, ¿no? Hubo un primer intento de parte del rey para que la misión completa que este hombre tenía en su vida no se llevara a cabo. No prosperó porque él fue terminante con su respuesta. No dio espacio, ¿no? No dio espacio a otra posibilidad. Pero hay otro segundo intento y mucho más sutil ahora. Un hombre de Dios, un profeta, ¿no? Una verdad mezclada con la mentira. Una mentira envuelta en un lindo papel regalo, ¿no? ¿Cómo cambió, ¿no? Él es un profeta también, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lo que este hombre de Dios olvidó fue lo claro que Dios había sido en lo que le había encomendado. Y dice que simplemente se dio, comió y bebió. Y mientras estaba comiendo, yo no sé, se le habrá atragantado la comida, ¿no? Dice que Dios interviene y habla. Y le dice, el Señor dice que tú no lo obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido este hombre de Dios? Venía tan bien, ¿no? Había visto el poder, la gloria de Dios y
yo calculo que venía cantando victoria ya, ¿no? Pero este hombre se relajó en el camino. Dice que cuando este viejo profeta lo encontró sentado debajo de un roble, ya descansando, calculo yo, relajado, porque había hecho una parte importante de lo que Dios le había encomendado, pero cometió el error de darse por satisfecho antes de tiempo. Así que paró a descansar, que no está mal, ¿no? Porque uno se cansa, tiene que descansar, es lógico, pero no nos podemos relajar, no podemos quitar nuestra mirada de Jesucristo, de nuestro Dios. Porque en el Nuevo Testamento Pablo describe muy claramente y dice que el diablo anda ahí como un león rugiente, ¿qué cosa? Buscando a quien devorar. No podemos relajarnos, podemos descansar y es necesario, pero no podemos descuidarnos. Un soldado tiene que descansar, en plena guerra tiene que descansar, en el momento que puede lo tiene que hacer, pero no puede distraerse, no puede relajarse, no puede dormir con el fusil a 5 metros, lo tiene que tener como parte de su propio cuerpo, porque está en un riesgo continuo, hay una guerra que no terminó, hay una guerra que se está llevando adelante. Y no podemos descuidarnos. Este hombre de Dios se relajó. Y el diablo actúa de muchas maneras. Hay maneras que son muy groseras y fáciles muchas veces de identificar, pero hay otras maneras donde son muy sutiles. El diablo es muy hábil. El diablo va a venir con algo que nos gusta, que nos atrae, que nos entretiene, que nos llama la atención, ¿no? Va a venir con ese disfraz, ¿no? Y va a hacer que nos vayamos acercando, cediendo el espacio, y cuando nos tiene ahí cerca, el zarpazo, ¿no?, del león. Así que qué triste es la historia, ¿no?, de este hombre de Dios. Pensaba, ¿no tendría Dios más encargos para él? Pero él dio por finalizado antes de terminar, ¿no?, la tarea. Y tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? No darnos por satisfechos. Como la otra vez les compartía, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es del libro de los Salmos, y que dice: estaré satisfecho cuando despierte y te vea cara a cara. Ahí recién, ¿no?, darnos por satisfecho. Este hombre dijo, bueno, ya está, ya lo más importante ya está hecho, lo otro, bueno, podemos hacerles algunas modificaciones al plan de Dios. Y entonces ahí caemos de lo que Dios había preparado para nosotros, ¿no? Pensaba que esto es una advertencia para nosotros. Es una historia que sucedió, pero por algo está acá, en este registro tan importante que es la palabra de Dios. Quedó registrada esta historia como una advertencia para nosotros.
nosotros podemos arrancar muy bien, pero eso no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. No podemos arrancar bien y listo, porque arranqué bien, voy a terminar la carrera, ¿no? Hay que seguir, no hay que parar, no hay que detenerse, ¿no? Hasta haber salido del peligro, ¿no? Hasta donde Dios nos haya indicado. Dios le había indicado en Betel, no comas más, no tomes más, no descanses más. No, en Betel era. Era ahí, era salir de Betel. Pero él se quedó descansando en Betel y se relajó. Y vino alguien con una verdad entremezclada con mentira que le resultó convincente, porque él ya se había relajado, ya no estaba tan en tensión, en conciencia de la misión que Dios le había encomendado, ¿no? Así que lo que yo los animo, hermanos, es a esto, a no descuidarnos, a ser obedientes puntillosamente con el Señor. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta un montón. Dios muchas veces me dio instrucciones precisas. Y tal vez arranqué, ¿no? Pero después uno empieza a aflojar un poco, ¿no? Total, ya estuve ayunando, estuve orando, estuve en comunión con los hermanos, ¿no? No podemos menospreciar los detalles del mandato de Dios. Cuando Jesús envía a los discípulos, le da instrucciones precisas, ¿no? Vayan a tales lugares, no a estos otros, no lleven alforja, no lleven una sandalia de repuesto, instrucciones precisas. Y así salieron, ¿no? Tenemos que darle el valor que tiene la palabra de Dios. Porque si no, vamos a empezar a apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿no? En nuestra propia manera de ver las cosas. Y ahí no solamente no vamos a ver la gloria de Dios, sino que nos vamos a perder en el camino. Nos vamos a quedar en medio del camino, ¿no? Este hombre lo convence al hombre de Dios. Dice, un ángel vino. Yo soy profeta como vos. Un ángel vino y me dijo que vos te quedes acá. Y esto me traía a la memoria un pasaje que está en Gálatas, cuando Pablo les está advirtiendo a los hermanos que se cuiden justamente, que no se descuiden, que presten atención, ¿no? Que presten atención a la palabra de Dios que les fue dada. Y él les dice esto en Gálatas 1:8, yo se los leo. Dice, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? Dice Pablo.
¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Somos siervos y siervas de Cristo. Y si queremos continuar siéndolo, muchas veces vamos a resultar antipáticos. Vamos a resultar reticentes, mala onda, ¿no? Vamos a quedar como tontos muchas veces, o hasta nos van a como a empujar un poco para el costado, ¿no? Yo les cuento algo así que me pasó una vez en el trabajo, como un montón de otras cosas. En el trabajo casi todos consumían pornografía, ¿no? Y claro, con el tema de los teléfonos celulares, todo a mano, ¿no? Y había una persona en particular que disfrutaba y quería predicar eso, parecía. Quería compartirlo con todos, ¿no? Y se acerca a mí y me quiere mostrar y yo le digo, no, le digo. Eso a mí no me hace bien. Yo no elijo eso. Y se quedó. Y era una persona con la que él me había hecho un montón de favores a mí, ¿no? Yo hasta muchas veces con él me sentí en deuda porque era una persona muy, muy servicial a la vez, ¿no? No quería yo quedar mal con él, mal parado, pero ¿qué tenía que hacer yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo pretendo ser un siervo de Dios? Entonces yo tengo que asumir una actitud como tal, ¿no? Y yo digo este ejemplo así grosero, pero hay muchas otras cosas con las que cada uno lucha en su lugar, ¿no? Y tiene que enfrentar. Y enfrentémoslo, hermanos. Enfrentémoslo en el nombre de Jesús, aunque nos signifique pérdida. Pérdida. ¿Qué podemos perder si elegimos al Señor? ¿No? Pablo decía, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo como una basura realmente, ¿no? Él había tomado conciencia de a quién servía, a quién había elegido. Hermanos, con esto yo los quiero animar a que no nos relajemos, a que en este tiempo, más que nunca, busquemos a Dios. Seamos conscientes de que se nos van a presentar situaciones que vamos a tener que decidir. Pero la mejor actitud es decidirlo antes de tiempo, no en el momento en que se nos presente la tentación, sino antes. ¿Por qué? Porque si esperamos para tomar la decisión en ese momento, nos agarra abajo del roble, descansando, relajado, sin fuerza, distraído, no viéndolo como algo tan malo, ¿no? El diablo tiene muchas estrategias, ¿no? Y si vos estás fuerte, el diablo no te va a venir con un palazo así de una, te va a empezar a... ¿Vieron como el Shenga? Ese juego que es con las maderitas que uno va sacando. Primero una fichita, no pasa nada. Está casi igual. Otra fichita. Otra. Y ahí se empieza a mover un poco, ¿no? Se saca otra. Y cada vez más frágil. Y una vez que se debilitó la torre,
brum, no hay caso. No hay caso. Hay que rearmar todo de nuevo, desde las bases. Tengamos cuidado, hermanos. Estemos atentos. Nosotros, como describe Pablo, somos soldados de Cristo, ¿no? ¿Y dónde cumple la función el soldado? ¿Cuando está de licencia? No. Cuando está con las armas, cuando está en combate. Y él dice, ¿no?, que ninguno que milita intenta agradar a otro que no fuera aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién queremos agradar? Como dice Pablo, ¿no? Si yo quisiera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Así que acá está la palabra del Señor, la advertencia para nosotros. Nosotros hoy estamos inmersos en este sistema perverso que logró avanzar hasta un punto tan destructivo, que la gente vive, o mejor dicho, sobrevive, ¿no?, como puede, como le sale, porque el mal se metió tan adentro que ahora ya no es la excepción, sino la regla, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pibe, iba al colegio, a la primaria, era muy raro que un chico tenga a sus padres separados. Era la excepción. Pero hoy la excepción es al revés, ¿no? Fíjense, en poco tiempo, pues yo soy jovencito, ¿no? Porque esto ya viene hace rato en realidad. La destrucción, ¿no? La destrucción. ¿Te acordás, Dante, cuando vino una compañera de la secundaria, vino a cenar? Una chica también con el hogar destruido, separados los padres, con nuevas situaciones, y esta chica, adolescente, a la deriva, vino, compartió, estuvo re lindo, compartimos todo, y después cuando se vuelve a encontrar le dice, qué linda tu familia, le dice. Yo pensé que las familias así ya no existían. Dice. Qué triste, ¿no? Una jovencita que recién está empezando a caminar con esa resignación encima, ¿no? Qué obra diabólica es la que se ha instalado y contra la que tenemos que luchar. Y estemos tranquilos, porque si yo se los describo así parece, estamos en el horno, ¿no? No hay muchas posibilidades, pero no. La buena noticia es que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él las vino a deshacer. Y tenemos armas, dice la palabra, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Esas son las armas con las que contamos. Ahora, es necesario que nosotros nos ejercitemos en el uso de esas armas. Porque si yo tengo un arma y no la sé usar, y no va a ser muy efectiva, ¿no? Si yo se me viene este ejemplo, tengo un revólver y en vez de disparar, como no sé disparar, se la tiro a alguien en una pierna,
el otro ¿qué hace? Agarra el arma y se aprovecha, ¿no? Nosotros tenemos armas que Dios nos ha dado. Y Él quiere adiestrar nuestra vida, quiere adiestrarnos para la batalla, ¿no? Ahora que tenemos armas, tenemos también responsabilidad. Ya no podemos decir, bueno, yo no tenía con qué luchar. No, Dios nos concedió ahora armas. Armas poderosas, armas de destrucción masiva, ¿no? De las obras del diablo. Así que los animo a la fe, hermanos, a la fe y a la obediencia puntillosa de Dios. Esforcémonos, nos va a costar, pero si tiene un costo es porque tiene un plusvalor, un valor que nos vamos a ser conscientes cuando lo alcancemos. No nos relajemos, corramos la carrera. Dice, ¿no? Pablo decía también eso, ¿no? No es que pretendo yo haberlo ya alcanzado, sino que sigo, ¿no? Sigo. No paro, ¿no? Hasta llegar a la meta. Recién ahí, ¿no? La otra vez pensaba en los corredores de maratón, ¿no? 40 y pico de kilómetros corriendo y entran al estadio ya para llegar a la meta y algunos acalambrados, algunos ya como arrastrándose, ¿no? Pero continúan. ¿Quién no querría sentarse un ratito, ¿no? Y después seguir, pero me venía esa imagen, continúan. Y una imagen muy noble, ¿no? Que algunos hasta se quedan y el que viene atrás, en vez de pasarlo por encima, lo levanta y lo ayuda para que cruce primero. Así tenemos que ser entre nosotros, ¿no? A veces no tenemos esa actitud noble del corredor de maratón. Y hasta entre nosotros como hermanos nos criticamos, nos maldecimos, nos pisamos, queremos pasar por encima. Esa no es la actitud a la que somos llamados. Entre ustedes no va a ser así. Si entre nosotros no está la unidad del Espíritu, el vínculo perfecto de Jesucristo, ¿cómo podemos pretender siquiera resistir, ya ni digo atacar, resistir a los embates del enemigo, ¿no? Así que, hermanos, no me quiero extender más, pero quería compartir esto y terminar con una oración. ¿Oramos? Señor, cuántas cosas que ignoramos, pero cuántas cosas que sabemos. Señor, esas cosas que nos has revelado ya, que nos has mostrado, que nos has indicado, esas cosas queremos seguir. Para que tu revelación y el conocimiento de ti crezca en nosotros y se desarrolle por completo la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Señor, que podamos resistir con fe, que podamos elegirte antes de que se presenten las situaciones a nuestra vida, Señor, para no dudar, para no flaquear, para que no nos encuentre distraídos o débiles. Señor, queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestro corazón y te pedimos que pongas en nosotros un corazón manso y humilde
para poder aprender de ti, Señor. Un corazón lleno de amor, y que ese amor sea lo que nos mueva, nos movilice, nos motive. Señor, eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús, para que tu nombre se glorifique en nosotros, Señor, y para que nuestras ofrendas suban a ti como un perfume fragante, agradable, que te honre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quería agregar una cosa más. Si hay alguien que está acá y no le entregó su corazón a Jesucristo, este es el mejor momento de hacerlo. Jesús vino. Él vino y dice que no todos los que pretendían esperarlo lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Así que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Si vos crees, tenés que recibir a Jesús en tu corazón. Y te vas a transformar ya no en una criatura de Dios, en una parte de la creación, sino en un hijo, en una hija de Dios. Y en consecuencia de ello, en un heredero, heredera, vas a tener acceso, ya va a ser tuyo lo que es de Dios. Así que te animo, si no le entregaste tu vida al Señor, seas grande, seas chico, chica, si Dios está hablando a tu corazón, no lo endurezcas. Habla con Él, Él te escucha. Dios los bendiga.